Hola chicos, buenas tardes. Gracias Betty, Andrea, Héctor, Marisela. Gracias por conectarse. Seguramente algunos de sus compañeros se van a conectar ya están entrando. Se van a conectar poco a poco. Gracias de verdad por estar en esta sesión para mí de lujo especial porque tenemos hoy una invitada. ¿Qué les puedo yo decir de verdad? Es un gusto, es un honor para mí que la doctora Cintia Sánchez haya aceptado nuestra invitación para hablar de este tema que créanme, muy pocas oportunidades tenemos de escuchar a una experta en este tema y cómo Cintia ha logrado bajar este tema tan importante que pudiese ser tan complejo, ¿verdad, Cintia? Porque pues Sí. implica muchas cosas y cómo tú nos hiciste el gran favor de aterrizarlo justo al tema que hoy y en estas sesiones nos compete, que es el tema de empleabilidad. Entonces, Cintia es catedrática de la Universidad Anáhuac, pero de niveles de maestría. Ella es doctora, la voy a dejar para que por supuesto se presente con ustedes, no doctora de medicina, sino tiene un doctorado en todos estos temas que nos va a compartir el día de hoy y es una de las catedráticas mejor evaluadas por parte de la Universidad de Anáhuac con alguien muy experta y que además un gran ser humano. Cintia, de verdad, gracias por este espacio que nos brindas, por compartir con nosotros tu experiencia, tus conocimientos, pero sobre todo, gracias por haber aterrizado toda esta información para ayudar a la gente que está buscando empleo a mejorar y a prepararse de manera muy diferente, ¿no? Muy Sí, diferente para enfrentar una entrevista. Entonces, te dejo al grupo, el grupo es tuyo, adelante por favor. Y Rosario, al contrario, gracias a ti por conectarte. Para quienes es la primera vez que se conectan, esperemos que sea la primera de muchas. Son todo tuyo. perfecto. Adelante, Cintia, bienvenida. Sí, Si te quieres presentar. sí, muchísimas gracias, Leti, por esa introducción tan agradable y tan bonita. Muchas gracias. Pues yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy es cómo me preparo para la entrevista. Es algo muy importante para nosotros también saber cómo nos tenemos que preparar para alguna entrevista de trabajo. Entonces, bueno, Leti ya hizo el favor de presentarme, pero les quiero ahondar un poquito más para darle crédito a lo que les voy a comentar más adelante. Entonces, yo estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realicé la maestría y el doctorado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Mi tesis de licenciatura fue sobre ciclo sueño-vigilia en ratas hembra y la maestría fue sobre epigenética de las adicciones y el doctorado lo realicé sobre epigenética de la regeneración ocular. Y bueno, entonces las primeras preguntas que surgen al prepararnos para una entrevista de trabajo es ¿a qué hora programo la entrevista de trabajo? ¿Repaso mis respuestas justo antes de la entrevista o ya no las repaso? ¿No? ¿Qué hago? Leti, ustedes sabrán que en los webinars nos ayuda mucho a las personas o nos ayuda a todos a saber cómo realizar una entrevista de trabajo, pero también esta preparación es importante. Me relajo una noche antes, voy por algún tequilita, como pesado, como ligero. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que queremos o cuál es el objetivo que tenemos claro para la entrevista de trabajo? Que tengo que estar alerta para cualquier pregunta que me hagan y que tengo que estar muy concentrado para escuchar lo que me están preguntando y contestar lo que me están preguntando en una entrevista de trabajo. Entonces, ¿cómo logro este objetivo de estar alerta o de estar concentrado? Bueno, primero tenemos que conocer que existe el ritmo circadiano. Es un ritmo biológico que tenemos todos los seres humanos, bueno, todos los organismos, de hecho. Pero vamos a hablar específicamente de los seres humanos. Tenemos un ritmo circadiano que dicta la secreción de hormonas a lo largo del día
y esto también está relacionado por el ciclo de día y de noche. Entonces, este es un ritmo circadiano, este esquema es un ritmo circadiano general y todos tenemos ciertas modificaciones que pueden ser genéticas o de hábitos, pero este es como lo general. Entonces, vamos a empezar con las 6 de la mañana, que nos despertamos. Una de las hormonas que se secretan para despertarnos es el cortisol, que es una hormona que está relacionada al estrés. Cuando nos estresamos mucho, secretamos cortisol, pero bueno, es cuando no podemos, cuando estamos estresados. De manera natural, el cortisol hace que nos despertemos por la mañana. Entonces, a las 6:45 del día, más o menos, aumenta nuestra presión arterial y a las 7:30 de la mañana aproximadamente se termina la secreción de melatonina. A las 10 de la mañana es cuando solemos tener la mayor alerta, entonces ya de aquí nos dicen más o menos a qué hora podemos comenzar a programar nuestras entrevistas de trabajo. Luego tenemos el mediodía, a las 2:30 es cuando tenemos la mejor coordinación, a las 3:30 es cuando tenemos el mejor tiempo de reacción. A las 5 de la tarde tenemos la mayor fuerza muscular, que bueno, esta también sería una buena hora, ¿verdad? Para hacer ejercicio. A las 6:30 tenemos la presión arterial más alta. A las 7 de la noche tenemos la temperatura corporal más alta. Y a las 9 de la noche empieza la secreción de melatonina. Entonces también por eso siempre ha sido importante que se dice, ¿no? Que hay que dormir a los niños temprano para que comience la secreción de melatonina, de la hormona del crecimiento y otras tantas hormonas que se secretan durante la noche para poder mantener el cuerpo en buenas condiciones, ¿no? Hay procesos de reparación durante la noche. A las 2 de la mañana, más o menos, es cuando está el sueño más profundo y a las 4:30 de la mañana es cuando tenemos la menor temperatura. Entonces, en este sentido, una buena hora para programar la entrevista de trabajo podría ser entre las 10 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, ¿no? Bueno, y continuando con este ritmo circadiano que ya sabemos que controla secreción de hormonas y tiempos de reacción, bueno, ¿qué necesito entonces para lograr tener esta atención y concentración? Primero, pues dormir bien, ¿no? Dormir bien es muy importante, más adelante les voy a explicar por qué. Y algo importante para tener una buena higiene del sueño es meditar antes de dormir. No dormirme sintiendo que tengo muchos pendientes o que mañana es mi entrevista de trabajo y no hice tal o cual cosa. Hay que preparar las cosas con tiempo para que en la noche yo no me sienta ansioso, medite antes de dormir y tenga un sueño en el que descanse y que pueda alcanzar el sueño profundo. Y bueno, súper importante en la mañana al despertarnos siempre tomar agua. El agua sirve para limpiar el cuerpo de las toxinas, entonces siempre es importante tomar agua y desayunar o comer ligero, pero suficiente. La idea es que cuando estemos en la entrevista de trabajo no haya algo que nos esté distrayendo del objetivo que es contestar las preguntas en la entrevista de trabajo. Entonces, debo de comer ligero para que yo después no sienta malestar estomacal o alguna otra cosa que pueda distraerme en la entrevista. Y justo antes, si se quiere, se puede echar un vistazo a los apuntes y tener una especie de acordeón con palabras clave, palabras que yo necesito recordar antes de mi entrevista de trabajo. Leti ha comentado que se tiene que preparar, por ejemplo, las fortalezas y debilidades de acuerdo a la vacante. Entonces, tengo mi acordeón de mis 3 fortalezas y mis 3 debilidades que puedo consultar si me pongo un poco nervioso, pero que no me va a distraer. No demasiado texto, solo palabras clave. Y bueno, la consolidación del aprendizaje es importante. Hay que prepararse para la entrevista del trabajo y entonces, pues, tenemos que tener claro qué es lo que queremos responder. Leti también ha comentado que cuando hacen una pregunta en la entrevista de trabajo, puede uno entrar en una vorágine de palabras que no responden con precisión esa pregunta. Entonces, para evitar eso, pues hay que preparar las respuestas que se quieren dar. Entonces, el aprendizaje y la memoria comprenden 3 funciones diferentes.
la adquisición de la información, para eso tenemos que estar atentos. Si no estamos atentos, no vamos a poder adquirir la información. La consolidación que ocurre, la consolidación de la memoria que ocurre mientras estamos dormidos, y finalmente la recuperación de la información y el recuerdo. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? O sea, el primer paso de esto es la adquisición del aprendizaje, ¿no? La adquisición de la información, perdón. Entonces, tenemos que estar concentrados para poder adquirir esa información. Entonces, aquí tengo varias recomendaciones. Estudiar siempre en un mismo lugar nos va a ayudar a concentrarnos porque este es mi lugar de trabajo, este es mi lugar de estudio, este es mi lugar de preparación. Entonces, es un ambiente constante. Afrontar el estudio descansado, súper importante. Uno de los principales mitos que existen es que no debemos descansar, ¿no? Que debemos ser muy productivos y estar muchas horas trabajando. Y al sueño no hay que prestarle atención. En el sueño, más adelante igual les voy a comentar, hay muchas funciones importantes que se tienen que realizar. Entonces, de verdad que tenemos que estar descansados. Preferir y aprovechar la luz natural, porque la luz natural es la que rige los ciclos circadianos, entonces es importante aprovechar la luz natural. Adoptar una postura ergonómica, si tenemos de estas sillas que nos ayudan, pues es mejor. Acostumbrarse al orden, otra cosa importante, si ustedes tienen un área de estudio o de trabajo en casa, esa área tiene que cerrarse, o sea, tiene que cerrarse o apagarse la computadora, cerrar las libretas y ordenar para indicarle a nuestra cabeza que ese día ya terminamos de trabajar. Planificar las tareas que tenemos que realizar. Entonces, como les decía, antes de dormirnos o cuando vamos a terminar nuestro trabajo, no debemos de estar angustiados. Entonces, hago un listado de las actividades que quiero realizar al siguiente día. Respirar profundo para concentrarnos, de preferencia aislarnos, tener un trabajo en donde solo estemos haciendo este trabajo y no atendiendo a otras cosas, y por supuesto tomar pausas. Hay técnicas para gestionar mejor el tiempo que se pone de atención en el trabajo o cuando estamos estudiando. Entonces, primero, pues tenemos que decidir cuál es la tarea que queremos realizar, ¿verdad? Entonces, voy a preparar mis respuestas para la entrevista de trabajo. Se va a programar un reloj con alarma de un lapso de 25 minutos. En esos 25 minutos yo tengo un objetivo, el de esta tarea que voy a realizar, y me enfoco solo en ese objetivo. Y después voy a descansar 5 minutos también con cronómetro para no exceder el tiempo de descanso, y se puede volver a iniciar el proceso. Entonces puedo volver a tener 25 minutos de trabajo por 5 de descanso, y esa es una técnica muy efectiva para poder concentrarse y realizar el trabajo que se tiene que hacer. Y bueno, como les decía, la consolidación de la memoria ocurre mientras estamos dormidos, y una de las cosas importantes que decía mi tutor de la licenciatura es que más vale un lápiz corto que una memoria larga. Súper importante, para que ocurra el proceso de la consolidación necesitamos escribir las cosas. O sea, es importante bajarlo de la cabeza a la mano y tenerlo escrito. Si no escribimos las cosas, se nos van a olvidar por mejor memoria que tengamos. Bueno, tal vez los que tienen memoria fotográfica, a lo mejor no. Bueno, no, si ellos también lo necesitan ver escrito. Entonces hay que bajar de la cabeza a la mano y escribir lo que queremos tener presente o lo que queremos aprender. Les decía, la consolidación de la memoria ocurre mientras estamos dormidos, y bueno, existen ondas cerebrales que nosotros producimos de acuerdo a los procesos que estamos realizando, a procesos de atención, o cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando. Entonces, cuando estamos concentrados y estamos aprendiendo, como ustedes ahora que están poniendo muchísima atención, ¿verdad? Su cerebro está generando ondas beta. Cuando estamos relajados, nuestro cerebro está generando ondas alfa. Cuando estamos en las ensoñaciones, es decir, cuando estamos soñando, nuestro cerebro produce ondas teta. Y cuando estamos en el sueño reparador, tenemos ondas delta. Para llegar a las ondas teta tenemos que pasar antes por las ondas delta. Y cuando estamos meditando profundamente,
pues podemos generar ondas gamma. Estas ondas, como les decía, están relacionadas a las actividades y a los procesos cognitivos también. Entonces, como les decía, antes de dormir es bueno meditar. Hay muchas maneras de meditar, no tenemos que ser expertos. Lo importante es poner atención a nuestra respiración para poder relajarnos. Otra estrategia importante es ver la experiencia como un observador, como si nosotros nos miráramos desde afuera. Conectar con la naturaleza cuando estamos meditando, si podemos escuchar el ruido, por ejemplo, del aire, de algún grillo, de los pájaros, eso nos puede ayudar mucho. Y algo muy importante, agradecer todo lo que tenemos todos los días. Eso nos va a servir mucho hasta para cambiar nuestra actitud ante las cosas, ¿no? En el caso de que sean profesionales en transición laboral, bueno, pues si no se tiene empleo es algo que por supuesto va a estresar, pero podemos agradecer muchas cosas. Agradecer que podemos buscar empleo. Bueno, entonces estas son las fases del sueño. Esta es la arquitectura de los ciclos sueños-vigilia. Aquí nada más voy a hacer énfasis a que ocurren varios ciclos durante la noche. Este es el sueño de movimientos oculares rápidos. En este periodo de sueño es cuando ocurren las ensoñaciones y cuando se consolida el aprendizaje. Y está el sueño profundo de ondas lentas. Entonces, nada más quiero que pongan atención acá cómo conforme van aumentando los ciclos o van avanzando los ciclos, va aumentando el tiempo que pasamos en soñando. Entonces, cuando soñamos y nos despiertan, podemos acordarnos todavía del último sueño que tuvimos. Puede que no nos acordemos, pero todas las noches soñamos. Y en las fases del sueño, les decía, también hay una renovación del sistema inmune, por eso las personas que no duermen bien o que no descansan bien también pueden, por ejemplo, tener gripas recurrentes, ¿no? O malestares recurrentes, es también por eso, porque no descansan. La consolidación de la memoria es otra cosa que ocurre y es como volver a poner en orden todo nuestro cuerpo durante la noche. Entonces es súper importante que descansemos para que podamos estar atentos al siguiente día. Entonces, les decía, el aprendizaje ocurre cuando nosotros ponemos atención y recabamos la información. La consolidación ocurre durante la noche y al siguiente día podemos recuperar esa información. ¿Cómo ocurre esta consolidación y de esta consolidación vamos a recuperar esa información? Bueno, pues porque es como un camino que hay que arar, ¿verdad? O un camino nuevo que se empieza a trazar. Entre más personas pasen por ese camino, más se va marcando ese camino. Lo mismo ocurre en nuestro cerebro. Mientras más veces utilicemos un camino de pensamiento o de respuesta, ese camino generará varias moléculas que después tendrá modificaciones en nuestro cerebro, en las conexiones que tenemos en el cerebro. Entonces aquí brevemente les presento el conectoma humano. Este es cómo se ve anatómicamente, esta es cómo se conectan las neuronas y aquí se pueden ver los axones de las neuronas y cómo se conectan. Entonces estas conexiones nosotros las reforzamos día a día. Y existen diferencias en el conectoma estructural del cerebro humano entre hombres y mujeres. Entonces, de manera general, podemos decir que los hombres tienen habilidades espaciales y motrices más marcadas que las mujeres y que las mujeres tenemos memoria y habilidades cognitivas sociales superiores. Pero nada que no se pueda trabajar y nada que no se pueda modificar, ¿no? Esto es lo que tenemos como de base genética, pero nosotros podemos hacer las modificaciones que queramos hacerle a nuestro cerebro. Y bueno, entonces ya terminando este tema más biológico, vamos a pasar a la parte de cómo aprendemos, que también es muy importante saber que existen varios modelos de aprendizaje. Leti, no sé si por favor puedas volver a compartir, porque creo que los que entraron después de que puse el mensaje no pueden verlo. Hay una liga que si quieren revisar ahora lo pueden hacer o después, lo va a poner Leti en el chat, sobre los modelos de aprendizaje. Es importante saber cómo aprendemos. Podemos aprender de manera visual, ¿no? Ser muy visuales, necesitamos ver las cosas.
podemos ser también auditivos o más auditivos. Necesitamos escuchar las instrucciones. Por ejemplo, en lugar de leerlas, si las escuchamos lo aprendemos mejor. Ser verbales. El conocimiento cuando lo comunicamos de manera verbal se va consolidando. De manera física, por ejemplo, si vamos al gimnasio, ¿no? Y vemos cómo lo hace el profesor del gimnasio, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el entrenador, pues si lo vemos, podemos repetir esos movimientos, pero si el entrenador va y nos pone en la posición correcta para hacer el ejercicio, nos queda muchísimo más claro, ¿no? Si él nos dice, levanta un poco más la pierna o el brazo lo tienes que meter, etc. Sí es lógico lo que estamos aprendiendo, si tiene mucha lógica, se nos puede facilitar dependiendo del estilo de aprendizaje que tengamos, o si es social o en solitario. Entonces, ustedes pueden contestar en esta página algunas preguntas que están ahí y así pueden conocer ustedes su estilo de aprendizaje. ¿Ok? No sé si alguien me quiera comentar cuál es su estilo de aprendizaje, cómo aprende más fácil, escuchando, observando. ¿Alguien quiere compartirlo? Perdón, Betty nos está diciendo Sí. que observando, Rodrigo dice que visual, Denise también nos dice que visual. Sí, entonces, si son visuales, súper importante que escriban las cosas, ¿no? Y supongo que les pasa eso a mí también, yo soy también un poco más visual, entonces yo me acuerdo de la libreta en la que lo escribí, ¿no? En el color con el que lo escribí, ¿no? Y más o menos ubico a qué altura de la libreta hice la anotación. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, pues también podemos saber qué tenemos que hacer para aprender. Dice Hugo que lógico y visual. Sí, efectivamente, también podemos hacer el aprendizaje con series de pasos, ¿no? Que tenga una lógica y nos queda clarísimo. Visual, escuchando y visual, muy bien. Liliana igual, visual. Ese, pues, por el desarrollo que ha tenido el humano, somos seres muy visuales, ¿no? Por eso nos gusta tanto el arte también, somos muy, muy visuales. Pero bueno, existen otros tipos de aprendizaje. Cintia, yo quisiera hacerte alguna pregunta, si me lo permites. Sí, claro. Muchos profesionales en transición laboral consideran bueno, prepararse para la entrevista tiene que ver con su experiencia, tiene que ver con diversos factores. Algo que yo les digo es, prepararte para la entrevista es de manera previa tener muy claro cuáles son las posibles respuestas en función de posibles preguntas que te vayan a hacer dependiendo de cada perfil. Y mi recomendación siempre es, no solo piensa en el ejemplo que vas a exponer, porque ese es el camino corto, ¿no? Esto es, a ver, si me van a preguntar por toma de decisiones, ¿qué ejemplo voy a poner de toma de decisiones? Yo lo que les digo es, el camino largo es a lo mejor escribir la pregunta y la posible respuesta, estructúrala y luego ensáyala. Tiene que ver con esto que estás diciendo, esto es escribirla, significa que estoy reforzando el conocimiento y le estoy educando de alguna manera a mi cerebro para que a la hora de la entrevista yo ya no haga esto, ¿no? De, oye, Leti, háblame sobre un ejemplo de, oh, entonces el profesional en transición laboral comienza así como cometa aquí arriba, ¿no? Buscando como si la respuesta estuviera aquí arriba, porque no encuentra en su memoria qué posible ejemplo puede exponer en esa entrevista o en esa pregunta. Esto significa que si la escribo, esto significa que si la ensayo, si soy a lo mejor auditivo, la ensayo, me escucho, me grabo. Esto puede ayudarles a los profesionales a fortalecer su posible respuesta. Por supuesto que sí, Leti. Más adelante voy a hablar de los sistemas de pensamiento 1 y 2 y vamos a volver a retomar esta parte, pero sí, definitivamente, el que se preparen para la entrevista de trabajo va a reforzar esa conexión neuronal, ¿no? De ensayarlo, de tenerlo muy, muy claro. Entonces, en el momento en el que el entrevistador le haga la pregunta, va a decir, ah, claro que sí, este es el ejemplo.
y no va a darle vueltas, no va a buscarlo porque ya tiene claro. No es lo mismo aprendérselo de memoria que tenerlo claro. Eso lo vamos a ver con los sistemas de pensamiento 1 y 2. Una cosa es traer la información rápida y otra cosa es aprendérselo de memoria. Y bueno, no creo que no hay que aprenderse de memoria las cosas, porque al final en la entrevista de trabajo estamos hablando de nosotros mismos. Entonces no tengo que memorizarme algo como si no lo conociera, estoy hablando de mí mismo. Lo que sí tengo que tener claro son las palabras clave que tengo que utilizar y justo, como les decía, si yo lo bajo, si yo lo escribo, además de que ya lo haya preparado todo el texto, debo tener mis palabras clave en la entrevista de trabajo, porque puedo ponerme nervioso en una entrevista de trabajo, por supuesto, somos seres humanos. Y si me pongo nervioso y me empiezo a bloquear y sé que eso es algo que me suele pasar, ¿cómo puedo evitarlo? Tengo mi acordeón al lado de palabras clave, por ejemplo, fortalezas y debilidades, ¿no? En el ejemplo, las palabras claves que me van a guiar en el orden en el que quiero dar esa respuesta. Pero más adelante ahondamos un poquito más sobre eso. Listo. Bueno, y también en las ligas que puso Leti pueden encontrar una de estas ligas que es para conocer nuestra dominancia hemisférica. Entonces, tenemos dos hemisferios cerebrales. El izquierdo, cuando tenemos una dominancia hemisférica izquierda, pues esas personas tienden a hacer más análisis, a ser más lógicas, a hacer más de hechos. A mí háblame con hechos y yo te entiendo, de matemáticas. Las personas que tienen una dominancia del hemisferio derecho suelen ser personas creativas, intuitivas, que se dedican más al arte, a ser creativas, a sentir mucho las cosas, pero por supuesto sacándole un provecho en el sentido de crear arte, ¿no? Y son muy imaginativas. Entonces, en la escuela, en la primaria sobre todo, estimulan mucho la dominancia hemisférica izquierda, ¿no? Por eso le dedican tantas horas a las clases de matemáticas y a las clases de español, y solo una hora a la semana de música, una hora a la semana a las artes plásticas, una hora a la semana a danza, una hora a la educación física. Pero, como les digo, todo eso nosotros lo podemos cambiar si sabemos que tenemos una dominancia hemisférica izquierda, podemos cambiar ciertos hábitos para empezar a balancear esas dominancias y ser más creativos. Y si somos creativos y a veces nos cuesta un poco de trabajo el orden, bueno, pues también podemos hacer cosas para que podamos tener un balance en una dominancia izquierda. Entonces, es importante saber qué dominancia tenemos para trabajar en recursos para estimular el otro hemisferio. Y bueno, esto es importante porque también ustedes van a ver en las webinars de Leti, esa ocurrió el mes pasado, me parece, habló sobre cómo conecto con el entrevistador. Y el entrevistador puede tener una dominancia hemisférica izquierda o una derecha. Si yo tengo dominancia hemisférica izquierda y el entrevistador derecha, pues no voy a decir, él tiene que coincidir con lo que yo le digo, porque eso no va a pasar, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si yo soy del otro hemisferio, o sea, si soy de hemisferio contrario, el otro no va a encajar. Entonces, tratando de hacer un balance entre los dos hemisferios, Betty, puedo tener una mejor sintonía con el entrevistador. Betty nos pregunta que si es posible tener dominancia de ambos. Sí, puede uno a lo largo de la vida tratar de tener un equilibrio entre los dos hemisferios, pero siempre tenemos un poquito más de uno, siempre tenemos un poco más de uno, pero nosotros podemos controlar como cuál queremos que aparezca, ¿no? Muy bien. Y bueno, otra cosa es que siempre nos han dicho, ¿no? Como que hay unas pruebas de cociente intelectual y que solo hay un tipo de inteligencia, ¿no? Que es la lógica o matemática. Y pues no. Las pruebas que se utilizan más para determinar la inteligencia son la de Stanford y Binet y la WISC-R. Estas dos pruebas solo integran actividades lingüísticas, lógico-matemáticas y algunas espaciales.
Pero bueno, primero, pues siempre es muy debatido qué es la inteligencia y lo que más se acepta por inteligencia es poder resolver los problemas. Llega un problema y lo puedo resolver, eso me vuelve una persona inteligente. El psicólogo Howard Gardner desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples y todos tenemos un poco de una. Generalmente nos predomina una o hasta tres tipos de inteligencia, pero suele estar más marcada una y es muy bueno para nosotros y para las personas que tengan hijos también saber que hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, estas son las 8 inteligencias múltiples que se han definido hasta ahora. La lingüística y la lógico-matemática, que son las que evalúan las pruebas de inteligencia, pero también está la inteligencia sinestésica, la inteligencia interpersonal, la inteligencia musical, la inteligencia visual, la intrapersonal y la naturalista. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Imagínense a la pobre, por ejemplo, de Shakira estudiando medicina, con toda la inteligencia musical que tiene. No podría, ¿no? Entonces, no tenemos que encasillarnos en que tenemos inteligencia lógica, matemática o lingüística, ¿no? O pregúntenle a Messi, que tiene una inteligencia sinestésica impresionante, que cuando tiene el balón cerca de las piernas sabe con qué dirección tiene que patear el balón y con qué fuerza para que el balón haga cierta trayectoria. Eso es inteligencia sinestésica. Y ni hablar de los participantes de las Olimpiadas. Hugo nos pregunta que en dónde estaría clasificada la inteligencia emocional o es una mezcla de varias. Principalmente la inteligencia emocional está dada como la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es reconozco mi emoción y la puedo gestionar, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, ¿no? Que de repente dicen, tengo algo y no sé qué es. Se quedan tranquilos y dicen, ya sé, estoy enojada y ya sé qué me hizo enojar. ¿Qué voy a hacer con ese enojo, no? O estoy triste y no me había dado cuenta que estaba triste. ¿Cómo gestiono esa emoción? Esa es una inteligencia que por supuesto se va desarrollando. Ahora ya le ponen más atención a esa inteligencia y ahora incluso en las clases desde la primaria y jardín de niños ya empiezan a hablarle a los niños de gestionar sus emociones, ¿no? Llegó un poco tarde para nosotros porque cuando nosotros estábamos en la escuela no había nada de eso, pero esa es la inteligencia intrapersonal, el reconocer nuestras emociones y gestionarlas. Por ejemplo, la inteligencia interpersonal es la inteligencia que deberían de desarrollar todos los políticos, ¿no? El poder ponernos en los zapatos del otro, el poder entender qué es lo que necesita la otra persona. Es algo que también se tiene que desarrollar para la entrevista de trabajo, ¿verdad? Tengo que entender qué es lo que el reclutador quiere para darle eso que él quiere, que por supuesto no es engañar ni es manipular, es entender. Es como cuando se tiene una pareja, ¿no? Y uno quiere tener contenta a la pareja. Entonces no es que voy a manipularla, pero si sé que tiene cierta necesidad emocional y yo puedo y quiero resolvérsela, pues lo voy a hacer. Y la inteligencia naturalista, pues es una inteligencia que tenía muy desarrollada, por ejemplo, Darwin, ¿no? Imagínense en el Beagle, ¿no? Viendo, simplemente viendo las plantas y los animales, de poco a poco y llegando a la conjetura que en algún momento la Tierra estaba unida, que tuvo una fracción, una fractura, se separó y los animales tienen el mismo origen, solo con la observación. Eso es inteligencia naturalista. Y bueno, pues es importante reconocer la inteligencia, qué inteligencia tenemos. Alguna vez, o más bien hace poco escuché que, que una persona decía, ¿no? Que a mí me gusta platicar mucho, ¿no? A mí me gusta platicar mucho y entender qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente necesita. Y en la primaria siempre me decían, ¿no? Que ya no platicara tanto, que pusiera atención, que parezco periquito, que yo hablo con todo mundo. Pues eso se llama inteligencia interpersonal. Entonces yo le decía, tú empodérate y reconoce tu inteligencia interpersonal como un valor y no como soy platicona, sino tengo esa inteligencia de poder comunicarme con los demás de manera asertiva. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos a Einstein, que hasta el momento se considera que ha sido la persona más inteligente sobre la faz de la Tierra. Y ustedes díganme, por favor, ¿qué creen que tenía de diferente su cerebro con el nuestro, con el de todos los demás mortales?
¿Quién se le ocurre? ¿Cuál podría ser la diferencia? Rodrigo nos dice que nada. Ah, Rodrigo dice que nada, no, si hay una diferencia, Rodrigo. Hugo nos dice más cantidad de conexiones sinápticas. Exactamente. Uy. Más cantidad de conexiones sinápticas. Entonces, lo que hicieron fue comparar su cerebro con el cerebro de otros hombres de la misma edad, incluso de la misma raza, y comparar cuadro por cuadro, cortaban pequeños cubos de su cerebro y los compararon, cubo por cubo más bien. Y lo que se dieron cuenta es que tenía exactamente el mismo número de neuronas, pesaba lo mismo, tenía el mismo tamaño, el mismo volumen. La diferencia es que su cerebro estaba mejor conectado. Su cuerpo calloso, que es el que conecta un hemisferio con otro, donde se cruzan los axones de un hemisferio con otro, ese cuerpo calloso era más grande en él. Lo demás era lo mismo, entonces se conectaba mejor. Entonces, pues eso nos deja una lección de que pues debemos de tratar de equilibrar nuestros hemisferios y de conectar mejor, ¿no? No necesitamos muchísimo más para poder resolver problemas. Y bueno, como les mencionaba hace un rato, vamos a hablar del proceso de toma de decisiones, que se propone que existen dos sistemas para este proceso de toma de decisiones, y en este caso lo vamos a tomar como el proceso de toma de decisiones en qué respuesta decido darle al reclutador cuando me pregunta. Entonces, bueno, les presento a Daniel Kahneman, que hizo un libro que resume en un libro todo su trabajo, que se llama Pensamiento Rápido y Pensamiento Lento, que son las rutas de la toma de decisiones. Él se ganó el Nobel en Economía, él es psicólogo, según recuerdo, y se ganó el Nobel en Economía, y dice que existen dos sistemas para tomar decisiones, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es rápido, es inconsciente, es automático, es para las decisiones del día a día y puede ser sujeto de errores. El sistema 2 es más lento, es consciente, se requiere un esfuerzo y este es el sistema que se utiliza para las decisiones complejas y este es más confiable. Entonces, ahora quiero que ustedes me digan, por ejemplo, ¿de qué estoy poniendo cara? ¿De qué era mi cara? ¿Enojada? Enojada. ¿Y qué crees que iba a hacer después de ver mi cara enojada? ¿Qué podría hacer? No controlar tu temperamento. Ajá, ¿y eso qué haría? Que si me preguntas algo, ¿cómo te contestaría? Golpeado, grosero, fuerte. Y todo eso lo supiste solo por mi cara, ¿verdad? Ajá. Utilizaste el sistema 1. Es rápido, inconsciente y automático. Tú con esas claves de mi cara decidiste que yo estaba molesta y que te puedo contestar de manera grosera, lo cual probablemente sea muy cierto, ¿verdad? Cuando vemos esa cara es como, uy, está enojado, mejor no le pregunto nada ahora. Porque toda la educación que hemos tenido y las experiencias que hemos vivido, asociamos esa cara dura, por ejemplo, a que van a contestar de cierta manera. En cambio, si yo les digo ahora, ¿cuánto es 17 por 24? Inténtalo. ¿Cuánto es 17 por 24? Sin usar el teléfono. 408. 408. Muy bien, Beatriz. Pero ese esfuerzo que hiciste para contestar mi pregunta fue muchísimo más lento que para definir que estaba enojada, ¿verdad? Fue más consciente, tuviste que concentrarte en la operación, tuviste que poner esfuerzo en tu cabeza, ¿verdad? Para poder contestarla. Sí. Y es una decisión muchísimo más compleja. Entonces, en general, nosotros tendemos a estar en el sistema 1, a tener respuestas automatizadas. Y cuando estamos en la entrevista de trabajo, si no nos hemos preparado, tenemos que utilizar el sistema 2, ¿no? ¿Por qué quiere usted este trabajo?
¿Por qué debo escogerlo a usted? ¿Cuánto quiere ganar? Si no lo tengo preparado es, híjole, bueno, a ver, ¿cómo le digo cuánto quiero ganar? ¿Cómo le digo por qué me debe contratar? Y eso, pues es lento, muy lento, requiere mucho esfuerzo y nos podemos también equivocar, ¿verdad? Podemos contestar algo que no queríamos contestar y nos vamos a dar cuenta hasta que terminó la entrevista, ya un poco tarde para resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Trabajar sobre el sistema 2 antes de la entrevista. Dedicarle todo ese esfuerzo y toda esa conciencia en saber qué es lo que quiero contestar en la entrevista de trabajo para que cuando esté en la entrevista de trabajo yo haga uso del sistema 1 y me digan, ¿por qué debo contratarlo? Ah, bueno, pues soy un profesional que se ha dedicado a esto, esta experiencia me avala, he realizado todas estas cosas, ¿no? ¿Cuánto quiere ganar? Bueno, pues le presento este rango que me gustaría ganar por estas razones, ¿no? A que me agarren sin una respuesta clara y yo esté utilizando el sistema 2 en la entrevista. Debemos de tratar de hacer uso ya solo del sistema 1. Entonces, esto no es aprenderlo de memoria, esto es hacer uso del sistema 1, de tenerlo todo tan claro que yo solo tenga que traerlo a la cabeza. Ya lo tengo como en el archivero, solo saco el folder. Entonces tengo mis palabras clave al lado y contesto en automático, así como cuando les pueden preguntar a ustedes, ¿cómo se llama? Bueno, automáticamente. ¿Cuántos años tiene? Automáticamente. ¿Cuánto quiere ganar? Ah, espéreme tantito. No, contesto automáticamente. ¿Por qué debo contratarlo a usted y no a otra persona? Contesto automáticamente. Entonces ya tengo preparado mi entrevista y ya estoy en el sistema 1. Solo recuerdo y en automático contesto. Pero una respuesta bien preparada, por supuesto. Entonces, los procesos automáticos son andar en bicicleta, conducir un auto, estar con un amigo cercano, ¿verdad? Si ya nos va a contar la misma historia que nos cuenta siempre que lo vemos, ya ni le ponemos tanta atención, ya sabemos en qué acaba la historia. Las características es que este sistema es rápido y efectivo, es problema específico, se requiere poco esfuerzo, pero también puede tener poca flexibilidad porque es automático. Y los procesos controlados, pues es aprender a andar en bicicleta, ¿verdad? Tenemos que equilibrar nuestro cuerpo con el movimiento, manejar cuando llueve, tenemos que poner mucha atención, sobre todo en la Ciudad de México, y aprender a conocer a una persona, ¿no? Cuando conocemos a alguien con la que nos interesa entablar cualquier tipo de relación, escuchamos atentamente a esa persona y no se nos olvida lo que nos cuenta. Sistema de pensamiento es lento, es ineficiente, es para problemas generales, requiere mucho esfuerzo, pero puede tener alta flexibilidad. Hugo nos dice, en relación a una creencia limitante, si queremos cambiarla o reprogramarla en nuestro cerebro, ¿en qué sistema sería más eficiente y permanente el cambio? Tienes que empezar en el sistema 2. Tienes que primero tener clara cuál es esa creencia que te está limitando, ¿no? Por ejemplo, en este tema de la empleabilidad, ¿no? Ay, bueno, ya no contratan nunca a personas de 50 años. Bueno, ¿qué tengo que hacer para ya no pensar eso, ¿no? Bueno, primero buscar a qué personas las han contratado después de los 50 años y hay un montón de ejemplos de personas que decidieron, por ejemplo, emprender, generar su propia empresa, o Tina Turner, ¿no? Que empezó a cantar a los 40 y tantos años después de que se divorció, ¿no? O sea, sí puede llegar el éxito después de los 40, por supuesto. Tengo que leer las historias de vida de esas personas o conocer a otras personas que las contrataron después de los 50 años o que resolvieron ese tema de empleabilidad a los 50 años para quitarle. Entonces, va a ser lento, va a requerir esfuerzo, pero una vez que quede claro eso y que se vuelva redundante, se va a pasar al sistema 1, al sistema automático, y entonces, si en alguna ocasión, que no creo que eso pregunten, pero ya Leti me dirá, si te preguntan, oye, ¿por qué si tienes 50 años y debería contratarte? Bueno, si ya rompiste esa creencia limitante, pues ya vas a decir, bueno, porque soy una persona que puede aportarle todo este valor a la empresa, pero ahí sí me gustaría más que Leti nos ayudara con eso, porque ahí sí no conozco tanto. ¿Leti? Sí.
Yo creo, si me permiten, qué buena aportación, gracias, Cintia, de verdad. Yo creo que si nos preguntan esto, lo primero que yo tendría que hacer, me parece, es entender que esta es una, ¿cómo se llama, chicos? A este tipo de preguntas, ¿cómo se le llama? Quienes han estado conmigo en otras webinars. ¿Objeciones? Exacto. Es una objeción. Inmediatamente tengo que entender que es una pregunta de tipo de objeciones. Y como muy bien Cintia nos lo dice, si yo ya he, de verdad, y no solo Cintia nos lo dice, Mario Alonso Piug también lo menciona, si yo ya he trabajado una posible respuesta al grado que yo ya pasé de pensamiento a emoción y de emoción a palabra, va a ser muy fácil para mí y le meto la técnica del manejo de objeciones, la respuesta va a salir, Cintia, solita. ¿Sí? Solita. Pero además, más allá, un poco lo que Cintia está diciendo, más allá de que salga solita, va a salir con una consistencia entre mi comunicación verbal y mi comunicación no verbal. Porque muchas veces muchos profesionales en prevención laboral, y dime si esto tiene que ver, Cintia, se aprenden la respuesta, pero no se la creen. O mienten en la respuesta, pero conscientemente saben que están mintiendo en la entrevista. Y eso tarde o temprano me va a generar una emoción y como consecuencia una reacción. Entonces, por supuesto que lo que yo tengo que hacer ante esta pregunta desde mi óptica es entender que es una objeción y haber preparado de manera previa la posible respuesta ante esa objeción. Y a lo mejor alguno de ustedes me va a preguntar, Leti, pero ¿y cómo voy a saber que me van a hacer probablemente esta pregunta? No soy maga, no soy bruja. No, si tú te preparaste de manera previa, analizaste el perfil, analizaste todo este fit que tienes con la posición, sí lo vas a saber. No sé si contesté, Cinti. Yo creo que sí, Leti. Y Hugo, que fue quien hizo la pregunta, ¿las dos resolvimos la duda? Sí, muchísimas gracias. Igual puede ser un tema de objeciones o quizá cualquier otra cosa que traigamos, no sé, a veces de la infancia, ¿no? Adolescencia, y que tenga que ver justo con la manera en cómo nos desempeñamos en el management, en el liderazgo, y que haya cosas por ahí atoradas que estén obstaculizando ese convencimiento de que somos capaces de hacer las cosas. Entonces, de pronto puede haber cosas así que si se hacen conscientes, siento por lo que nos estás comentando, Cintia, una vez que se hace consciente y posteriormente se pueda pasar ya en forma automática, ¿no? Por todas las evidencias que existan a la parte del sistema 1 y entonces pues ya quede grabado en nuestro cerebro que tenemos esas capacidades a diferencia de cuando anteriormente inconscientemente pensábamos que no. Sí. Incluso, perdón, Cinti, trabajar este tema que si quieren este mes lo volvemos a revisar, mis falsas creencias, ¿no, Cintia? Probablemente tenga mucho que ver y probablemente este sea el origen de las falsas creencias, no lo sé, tú dinos, Cinti. Sí, esto del sistema 1, del sistema automatizado, también tiene que ver mucho con estereotipos, ¿no? Exacto. Si yo veo, por ejemplo, a una persona con sombrero, botas, las pistolas, ¿no? El chalequito, pues ya digo que es un vaquero, por ejemplo, ¿no? Y así igual con los profesionales. Tiene que ver mucho con los estereotipos. El estereotipo está muy marcado en el sistema 1. Y eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Como también el estereotipo del rico exitoso, ¿no? Que está en el yate tirando la champaña. Y en realidad, ya cuando se conoce un poquito más estos ejemplos, ¿no? Pues creo que Slim no hace eso, ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg, ¿no? Ninguno de ellos hacen eso. Las Kardashian sí, pero ellos no. Entonces ese es ese estereotipo, ¿no? Y eso está muy automatizado. Las falsas creencias están automatizadas. Y esas falsas creencias de que ya nadie te contrata a los 50, pues a mí se me hace que puede ser como por nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Que decían, no, pues es que hay que conseguir un trabajo, porque todo eso ha cambiado últimamente, ¿no? Hay que conseguir un trabajo y nos quedamos en ese trabajo siempre, toda la vida y ahí que nos jubilen. Pero ¿qué creen? Pues ya no nos jubilan. Entonces, todo eso ha cambiado y tenemos que cambiar también esas creencias.
Muy bien. Bueno, entonces, ya que entendimos todo esto que está detrás, ya vámonos como a la parte más objetiva. ¿Cómo me voy a preparar para la entrevista? Como les decía, vamos a tomar agua en la mañana. No es lo primero que tenemos que hacer todas las mañanas, tomar agua para limpiar nuestro cuerpo de todas las toxinas, para hidratar todas nuestras células y que nuestro cerebro funcione adecuadamente. Luego, ¿qué tenemos que comer? Como les decía, es bueno comer ligero, no es bueno comer muchas harinas, muchos carbohidratos y mucho menos muchas grasas, de manera general, pero antes de la entrevista menos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, comer pescado y comer semillas, tal vez incluso una copa de vino, una copa, no, una botella, una copa de vino, y todo eso va a ayudar a que nuestros procesos mentales sean muchísimo más eficientes. Acá, como les había dicho, que estudié epigenética, bueno, la epigenética tiene que ver, todos nosotros en nuestras células tenemos exactamente la misma información en cada una de nuestras células. ¿Cómo saben nuestras células epiteliales, que son células de la piel? ¿Cómo saben las neuronas, que son neuronas? Bueno, aunque las dos células, la de la piel y la neurona, tienen exactamente la misma información, solo está activa la información que le da la identidad a esa célula. O sea, solo está activa la información que le dice tú eres neurona y solo está activa la información que le dice tú eres una célula de la piel. Y eso tiene que ver con silenciamiento y activación de genes. Ese silenciamiento y esa activación debe perdurar a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de la vida de la célula. Si eso cambia, podemos, por ejemplo, tener cáncer, ¿ok? ¿Cómo podemos evitar eso o retrasarlo? Con nuestra alimentación. Yo la verdad sí creo que somos lo que comemos, ¿no? En el sentido de que si yo como comida nutritiva, pues mis células tienen todos los elementos que necesitan para funcionar adecuadamente. Si no lo tienen, las células se empiezan a desgastar, que es algo así como lo que pasa en la diabetes. Si nosotros sabemos que en nuestra familia existe personas que ya tuvieron diabetes, nuestros padres o nuestros abuelos, muy probablemente tenemos esa información genética nosotros también. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya voy a tener diabetes y ya no puedo hacer nada? Pues no, ¿no? Mi estilo de vida va a definir cuándo se va a presentar la enfermedad. No voy a modificar mis genes, pero sí cómo se expresan, sí cuáles están activos y cuáles no. Entonces, si mis padres o mis abuelos tienen o tuvieron diabetes, bueno, yo voy a comer sanamente, voy a hacer ejercicio, voy a dormir bien y probablemente presente diabetes, pero no es lo mismo presentar diabetes a los 70, 75 años que a los 25, 30 o 35 años. Que eso es algo que pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? La obesidad está tremenda ya y desde muy jóvenes presentan el síndrome metabólico y eso es algo que también comienza a pasar acá. Entonces, hay ciertos alimentos que contienen modificadores epigenéticos, es decir, que van a mantener activos los genes que tienen que estar activos y silenciados los que tienen que estar silenciados. ¿Qué alimentos son esos? La manzana, sobre todo la cáscara de la manzana, hay que comernos las frutas con la cáscara, digo, las que se comen con cáscara. El brócoli, súper importante también para retrasar los procesos de cáncer. Los cítricos, ¿qué más? El ajo es un cardioprotector. El vino tiene una sustancia que se llama resveratrol. El resveratrol está en las semillas de las uvas. Cuando las uvas se maceran para hacer vino, esa sustancia se queda en el vino. Por eso es importante tomar una copa de vino al día. Tiene resveratrol, es un cardioprotector. También sirve mucho para la función cerebral. Les decía, los pescados tienen muchos aceites buenos, por así decirlo. El té verde, es un té que se utiliza mucho en Japón para mantener en buen estado de salud a las personas, por eso también las personas viven muchos años, el té verde con jazmín, el kiwi, la soya y otros tantos alimentos, ¿verdad? Esos modifican el epigenoma, es decir, lo mantienen programado como debe mantenerse programado y van a beneficiar nuestra salud. Y como les decía, varios de estos pueden inhibir la progresión tumoral a través de la modulación
de estas enzimas modificadoras epigenéticas, estas enzimas que mantienen activo lo que tienen que mantener activo y silenciado lo que tienen que mantener silenciado. Y bueno, ya así llegamos a nuestra conclusión. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos adecuadamente para una buena entrevista de trabajo? Además de seguir todos los consejos y toda la guía que Leti da en sus webinars. Bueno, meditar antes de dormir, dormir bien, tomar agua, desayunar o comer ligero, dependiendo de la hora que yo haya decidido programar mi entrevista de trabajo, pero suficiente. O sea, que no tenga hambre en la entrevista porque me va a distraer el hambre. Y echar un vistazo a mis apuntes, revisarlos antes. Entonces, yo trabajo mis respuestas de entrevista, descanso, voy a consolidar ese aprendizaje y lo vuelvo a repasar al otro día y todos los días previos a las entrevistas de trabajo, porque es una búsqueda activa en el que podemos tener varias entrevistas en la semana. Y bueno, pues eso es todo. Si tienen alguna duda, pues yo gustosa les contesto cualquier duda que tengan. Chicos, aprovechemos a la doctora, por favor, dudas, preguntas, de todas estas cosas que pocas veces tenemos la oportunidad de que alguien nos comparta, que son cosas que nos están afectando en un momento dado en el desempeño de las entrevistas y que a veces no entendemos por qué, ¿no? Venga, chicos, aprovechemos a la doctora, vamos a exprimirla. Dudas. Se me ocurre justamente algo que me pasó hoy. Hoy recibí una mala noticia que no me seleccionaron y después de varias entrevistas en un proceso. Entonces, esta mala noticia la recibí 1 hora y media antes de otra entrevista. Entonces, pues yo estaba como preparada para la entrevista, pero me descompuso. Entonces, pues, ¿qué recomiendas en esos casos? Híjole, qué complejo, ¿eh? Qué complejo, la verdad, Betty. Bueno, pues lo primero es que es parte de la búsqueda de trabajo, ¿no? Abrazarlo, ¿no? Entonces, decir, bueno, ya me dijeron que no continúe en el proceso, no puedo hacer nada para modificar eso en este momento, respiro profundo y trato de entender qué puedo mejorar. No hay que pensar en qué hice mal, hay que pensar en positivo. No es qué hice mal y por qué no me contrataron, es qué puedo mejorar para la siguiente entrevista de trabajo y meditarlo, pero tratando de bajar nuestro nivel de ansiedad. Yo creo que te puso muy ansiosa el recibir esa noticia y tener una entrevista después. Secretamos mucho cortisol cuando nos ponemos así de tensos. Entonces, pues, no podemos llegar con ese cortisol porque ese cortisol no nos va a dejar concentrarnos para la siguiente entrevista de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero abrazarlo, decir, bueno, es parte del proceso, no en todas las empresas voy a hacer el fit que debo hacer con la posición, pero yo sigo trabajando en esto, tan sigo trabajando en esto que en un rato tengo otra entrevista de trabajo. En este momento yo ya no puedo hacer nada para modificar eso, pero puedo tratar de concentrarme y pensar qué puedo mejorar para la siguiente entrevista de trabajo y sin ansiedad tratar de preparar algo o modificar algo. Lo puedes platicar con alguien que esté en tu casa y decir, se me hace que fue por esto, ¿no? Siempre hace uno esa lluvia de ideas y dice, se me hace que fue por esto. Bueno, entonces, ¿qué hago para mejorar eso en la siguiente entrevista de trabajo y ser más concreta? Se me hace que me equivoqué en las fortalezas o le hice mucho énfasis en las debilidades. Ok, ¿qué voy a hacer? ¿Hay alguna estrategia para mejorarlo? Bueno, eso hago en los minutos que me quedan. Y si no, Betty, respirar profundo y consentirte. Consentirte, vas por un chocolatito, un heladito, una rebanada de pastel, lo que a ti te guste y decir, es parte del proceso, estoy aprendiendo y esto me va a hacer mejorar cada vez más. Puedo equivocar, tomo mi chocolatito, lo disfruto y llego con buen humor. La rebanada de pastel completa no, y si eres intolerante a la lactosa no, algo que no te vaya a irritar mucho para la siguiente entrevista. Pero abrazarlo, Betty, y apapacharte. No sé si Leti quiera contribuir un poco más a eso.
Totalmente, y no quiero, chicos, Betty, no quiero que esto suene como una falta de empatía por parte de Cintia o por parte de la mía, pero me parece que esto de recibir estas noticias es parte del proceso de empleabilidad. Ojalá que en la primera oportunidad que tuviéramos de ir a hacer una entrevista nos digan que sí, pero, pero no es así. También tiene mucho que ver, Betty, si me lo permites, con este autoanálisis que yo siempre recomiendo que hagamos posterior a la entrevista. Y como dice Cintia, más allá también de abrazar o de tomar esta decisión, la pregunta posterior, no ahorita, posterior es ¿qué puedo aprender de lo que viví? O sea, ¿cómo, Cintia? Ahí a mí me encanta este tema porque pienso en los profesionales en transición laboral en el sentido de cómo trasladar algo que parece ser muy negativo porque lo es el hecho de ser rechazados o de no encontrar empleo, ¿cómo lo traslado a algo positivo? Y me parece que el trasladar esta experiencia que Betty nos comenta es, ¿por qué no pensar en qué aprendí de esto? Sí, en Y el el apapacho me encanta, definitivamente. Cintia, perdóname, este papacho de decir, pareciera ser que estamos castigados cuando estamos buscando empleo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, pero no hablamos de apapachos, no hablamos de recompensas. ¿No? Bueno, en este caso, bueno, muchas gracias por su consejo. En este caso, pues sí tengo la autoevaluación y todo eso. No fue eso, realmente sí. eh, la reclutadora o la chica de RH me dijo que estuvo muy cerrado el proceso, ya fue el final de todo un proceso como de unas, ahí fueron como 7 entrevistas y al final pues hice una exposición de un caso, o sea, sí fue un proceso algo largo y pues sí al final me dijeron que sí estuvo muy cerrado y pues sí, por eso es que, bueno, como llegó a muy lejos, es que me descompuso, porque ya he tenido rechazos de otros procesos y esos pues no me han descompuesto tanto. Eso es lo que pasó Y realmente. al final, Betty, entiendo perfecto lo que me dices. Es como llegar a la recta final y ¡puf! Se te viene abajo todo el proceso, ¿no, mi Betty? Al Sí, final, déjame te digo la visión de este lado, cuando tenemos procesos tan cerrados, tan iguales, al final siempre puede haber algo que ya no está en tus manos, Betty, y que puede ser el elemento decisor. Ya no está en tus manos. Puede ser alguna habilidad, puede ser algún conocimiento que brevemente haya habido un diferenciador, o incluso, Betty, suena a poco empatía, pero te lo tengo que decir, puede ser también con quién el líder decide que se puede sentir más a gusto. Pero eso ya no está en tus manos, Betty. Ya salió de tu alcance en ese momento. Creo que te tienes que reconocer algo, Betty. Estás llegando a la recta. Algo muy bien estás haciendo. A lo mejor nada más es un tema de un empujoncito y cerrar la pinza, mi Betty. ¿Sí me explicó? sí. Pero vuelvo y repito, a mí me llama la atención y me cuestiono esta capacidad que tenemos de flagelarnos y no de reconocernos. ¿Y cómo hago de esta experiencia que no fue grata para ti? Lo puedo entender, Betty, créeme lo que lo puedo entender. ¿Cómo lo traslado a algo positivo y me lo reconozco? ¿Sí me expliqué? Sí, Sí, sí. sí, sí, en ese sentido, Betty, justo en lugar de decir no me quedé, es llegué hasta acá. Llegué hasta acá y por eso me voy a apapachar. Y voy a seguir en otro proceso porque es parte del aprendizaje. Y yo entiendo también la complejidad de, bueno, pues se está buscando trabajo y uno quiere encontrar trabajo rápido. Pero justo lo que te dice Leti, lo estás haciendo tan bien que estás llegando a la recta final. Ahí a lo mejor habría que encontrar cuál es el elemento que pudiese estarme, yo no digo que faltando, pero cuál es el elemento que sería mi cereza en el pastel. ¿Sí me expliqué, Betty? Sí. Ojalá te hayamos ayudado, preciosa. Gracias, no, sí, muchas gracias. Al contrario.
Y ánimo, Betty, lo vas a lograr. ¿Por qué no? ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, antes que nada, felicitaciones. La verdad es que una excelente exposición, doctora Cintia, y gracias también a ti, Leti. Y mi pregunta sería, ahora que mencionas, Cinti, el tema del desayuno, un desayuno ligero o algo, la primera pregunta sería, ¿cuánto tiempo consideras que debería de haber? Por ejemplo, si tienes una entrevista a las 9, porque pues, no te la dieron a otro horario, ¿y qué opinas del famoso chocolate? Justo ahorita que le comentabas a Betty, que bueno, cómete un chocolatito y apapáchate así. Esas serían mis dos preguntas, el horario y qué onda con el chocolatito famoso. Sí, si ya te pusieron la entrevista a las 9, pues entonces, como ya sabes, al menos un día antes que va a ser la entrevista a las 9, párate un poquito más temprano para que te dé tiempo de hacer todo y no llegues con ese rush de apenas terminé de prender la computadora y apenas terminé de maquillarme o de lo que sea que tengas que hacer para prepararte para la entrevista, para que llegues bien tranquila y que tengas todo lo que tienes que tener. Te decía así tu acordeoncito de palabras clave y pues desayunar a las 8, de un poquito antes de las 8, de 8 a 8:20, porque un desayuno ligero tampoco te lleva más de 20 minutos. Entonces, a las 8:20 tú ya acabaste de desayunar, ya llegó al cerebro tu señal de saciedad, ya tienes glucosa corriendo en la sangre, ¿verdad? Ya empezaste todo el proceso digestivo y estás bien. Y también, pues ya, si tomaste té, por ejemplo, que es un diurético, pues ya te dio tiempo de ir al baño. Si desayunas minutos antes de la entrevista y tomas té, te van a dar ganas de ir al baño cuando estás en la entrevista y te va a poner nerviosa y vas a decir, necesito ir al baño, ¿qué le contesto? Ya que acabe esto. Entonces, no, que te dé tiempo de hacer todo lo que tengas que hacer, de prepararte, desayunar entre 8 y 8:20, 8:30, para que te dé tiempo de hacer todo lo que tengas que hacer. Y en lugar de un chocolate, está bien un chocolate si te vas a comer de estos cubitos chiquitos de chocolate, pero puedes comer semillas. Las semillas tienen muchos aceites que necesitan las neuronas para llevar a cabo sus funciones. Entonces, mejor unas nueces de macadamia, que son súper buenas y súper ricas, y tomar mucha agua para que, como vamos a estar hable y hable y hable, pues no se nos seque la boca tampoco mientras estemos hablando. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Si quieres el chocolate, uno pequeño, pero sería muchísimo mejor las semillas. A mis estudiantes cuando tienen examen siempre les digo que se traigan unas semillas y se las coman antes del examen. Ok, muchas gracias, sí. Sí, de nada. Ok. ¿Alguna más? Ok. A ver, por aquí Anaí. ¿Cómo manejar el estrés o la ansiedad? La búsqueda de trabajo. Sí. Wow. Sí hay cierta presión o cuestionamiento por parte de la familia porque no has podido encontrar trabajo. Eso es súper fuerte, por supuesto, Anaí. Cinti, ¿tienes alguna respuesta? Bueno, lo primero que a mí se me ocurriría decir es, las cosas han cambiado, ¿no? No es como antes que uno va al periódico, llama y casi que te contratan, ¿no? Ahora las cosas han cambiado mucho, hay que prepararse para eso, ¿no? O sea, antes no existía la red social esta de LinkedIn, ¿verdad? Para poner todo lo que sabemos hacer y cómo lo hacemos. No sé, no había tantas entrevistas de trabajo, o sea, ha cambiado mucho ese tema, primero. Entonces, para no sentir ese estrés, porque seguro que se siente, pues primero hablar con esa persona de la familia de manera amable y ser asertivo. Entonces yo pensaría antes, ¿qué es lo que le quiero comunicar a esa persona? ¿No? Que sí estoy buscando trabajo, que es un proceso que requiere tiempo y aprendizaje porque las cosas son distintas. Y eso tú vas a saber qué quieres comunicarle porque conoces a esa persona. No sé exactamente qué te esté cuestionando, ¿no? Si te está cuestionando el tiempo, si te está cuestionando el tiempo que le inviertes a buscar trabajo o el tiempo que ya te has tardado a buscar trabajo.
Y otra cosa que nos puede ayudar también, pues es tratar de tener otras alternativas de ingreso para tratar de ir compensando esa pérdida de ingreso mientras está buscando el empleo. Pero primero es o preguntarle primero, ¿por qué me estás cuestionando? ¿Qué es lo que te preocupa de que todavía no tenga trabajo? Ya sé que lo obvio es el dinero, pero ¿qué más te está preocupando? Y una vez que sepamos qué es lo que le inquieta a la otra persona, contestar en ese mismo sentido. Entonces decir, ok, ya entendí qué quieres saber o qué te preocupa, dame un tiempo y te contesto. Preparar qué es lo que quiero comunicar y comunicárselo, y pues yo creo que también pedir empatía, ¿no? Del otro lado. Eso es lo que se me ocurre ahora, pero Leti también seguro puede aportar. Yo creo que es un tema súper complejo, el tema de la familia, cuando la familia tendría que ser uno de nuestros motivadores, ¿no? Uno, porque yo siempre he creído que la motivación es interna. Suele ocurrir que dependiendo del tiempo y de las necesidades y de muchas cosas, bueno, de repente hay mucha presión por la familia y también por nosotros. Sin embargo, yo he aprendido en estos programas de empleabilidad y también con la gente que se ha ido contratando de mi grupo, que entre más estrés tú tengas, preciosa, entre más ansiedad tú tengas, la probabilidad de que encuentres lo que buscas se aleja. El estrés es un factor muy fuerte porque al final te genera muchas cosas que seguramente en la entrevista están saliendo. Entonces, lejos de acercarte al objetivo, me parece que el estrés te pudiese estar alejando. Yo ahí sí te recomiendo revisar tu estrategia de empleabilidad. Esto es, ¿qué estoy haciendo? Ojo con lo que te voy a decir. Si continuamente tú recibes el mismo resultado, es que el método no te está funcionando. Si tú quieres algo diferente, algo en el método tendrías que migrar. Mi recomendación inicial es hacer esta autoevaluación de qué estoy haciendo que me genera siempre al mismo resultado. Algo no te está funcionando. Yo no sé si sea tu currículum, yo no sé si sea tu networking, yo no sé si sea el que no estás targeteando correctamente las vacantes, yo no sé si sea tu ansiedad, tu comunicación no verbal, tu comunicación verbal, tu propio temor que puedas estar enfrentando en la entrevista. Pueden ser muchos factores, pero algo te está llevando a obtener el mismo resultado. Eso sería lo primero que yo te recomendaría. Y segundo, sí te recomendaría el famoso apapacho, ya vamos a llamarle el chocolate que dice Cintia, que ya quedamos que no necesariamente es un chocolate, ¿no? Pero el chocolate lo quiero ver como el apapacho. Si tú no tienes recompensas, te sientes castigada. Lo voy a decir siempre. Y la persona que busca trabajo está en el banquillo de los acusados. Así lo ponen y así se pone. Y esto no está padre. Entonces, yo sí te recomiendo apapacharte. ¿De qué manera te vas a poder apapachar? Yo no digo que gastes, pero yo te preguntaría, ¿qué disfrutas hacer? ¿Por qué no lo haces? A lo mejor caminar, a lo mejor meditar, como Cintia lo dice, algo, pero tiene que ser algo que a ti te apapache y te nutra el alma para que te sientas que ya saliste de ese castigo. Si quieres, búscame, Anaí, lo platicamos con mucho gusto. Leti, quiero comentar un poco sobre esto. Hay muchos experimentos de cómo podemos llegar a la depresión. Una de las maneras en las que podemos llegar a la depresión es el estrés constante. Y no tiene que ser un gran estrés. Un estrés pequeño, constante, durante un periodo largo nos lleva a tener depresión. Una de las hormonas que les decía que secretamos cuando estamos estresados es cortisol. Y el cortisol modifica todo el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. Cuando está ese desbalance constante, durante mucho tiempo, les decía, aunque no sea grande, sí o sí lleva a la depresión. Entonces, si tenemos ese estrés constante que nos estén diciendo, es que no consigues trabajo, es que no consigues trabajo, y no tenemos, como dice Leti, una recompensa, uno comienza a correr ese riesgo de deprimirse. Y eso no está bien, ¿no? Sí. O sea, hay que cuidar nuestra salud mental. Yo creo que es cuando más la tendríamos que cuidar, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí, sí.
Y también eso pasa en los trabajos, ¿no? Cuando dicen del jefe y la salud mental y el jefe que está duro y dale, y nos mantiene bajo ese estrés constante, no muy alto, pero constante, después es que ya no sé por qué ya no quiero ir a trabajar. Pues, ¿por qué? Pues porque ya te vas a deprimir, porque has estado estresado tantos meses, ¿no? Por el mismo estímulo que te lleva a la depresión. Totalmente. Andrea nos hace una pregunta que me parece, híjole, Andrea, yo te diría, lo dije en una webinar hace poco, si me permites, Andrea. Creo que cuando estamos buscando el empleo es cuando más selectivos tendríamos que ser. Y selectivos me refiero a contactos, a convivencias, porque lo que menos necesitamos es que nos vengan a echar limoncito a la llaga, ¿no? Y el comentario que esta persona te dice de, oye, querida, todos los que salimos de la empresa ya encontramos trabajo menos tú. O sea, hello, gracias, es un comentario completamente fuera de lugar, incluso probablemente, yo no sé qué intención, pero es un comentario, es como decirle a alguien que acaba de fallecer, ay, pues mira, qué bueno que se fue porque era un borracho. O sea, hello, ¿no? Fuera de lugar, poca empatía, poco entendimiento, y yo te diría, en este momento que tú necesitas motivación y no desmotivación, dale las gracias por existir en tu camino y dale un periodo latente en donde a lo mejor dejemos de ver este tipo de cosas, de gente. Aquí hay dos tipos de trabajos, Andrea, y tú me lo dijiste hace poco. Tú fuiste ofertada, pero no era lo que tú querías. Pregúntate, ¿cuántos de ellos fueron ofertados en posiblemente algo que ellos no querían? No les deseo nada, pero veamos al tiempo. Tú decidiste no aceptar porque no es lo que tú quieres. Tú tienes muy claro tu target y lo que tú estás buscando. ¿Dónde está el problema? ¿Me explico? Pero me parece, Cintia, salvo tu mejor opinión, que este tipo de cosas te refuerzan lo negativo. Como decía el comercial cuando era niña, pip, 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 aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tienes. Sí, totalmente de acuerdo con es otra Andrea, perdóname, Andrea, estoy hablando de otra Andrea, disculpe. Pero se aplica esto de aléjate, ¿no? Absolutamente, Leti, sí, gracias. Llenémonos de cosas positivas, sobre todo cuando estamos buscando empleo, de verdad. No es tu currículum. Quien piense que va a encontrar trabajo por el currículum solamente o por la experiencia está equivocado. Hay 1000 factores, incluyendo estos factores biológicos que nos pueden limitar. Y uno de los factores que nos van a limitar es la parte de emociones. Estoy segura de ello. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Pues yo quisiera de verdad agradecerle a la doctora Cintia. Cinti, sé que estás muy ocupada, sé que entre tus estudiantes y todo el trabajo que tú tienes, estás con 1000 cosas y que te diste el espacio para estar con nosotros. Lo aprecio, lo agradezco, lo valoro, te felicito. Gracias por compartir tu experiencia y sobre todo porque sé que le dedicaste tiempo a bajar estos conocimientos en temas de empleabilidad. De verdad yo te agradezco. A quienes se conectaron les agradezco mucho. Vamos a subir el día de hoy esta webinar a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver y lo puedan recomendar. Y bueno, también yo ya me llevé algunos comentarios de temas que veo que les inquietan. Acuérdense que los martes y los jueves tenemos una cita hablando de empleabilidad. Los espero. Cintia Preciosa, un gusto enorme. No, muchas gracias a ustedes y como lo que yo siempre he pensado, ¿no? Gracias a ustedes por colaborar, por preguntar, porque el conocimiento se construye y se construye en ambos sentidos, ¿no? No solo que yo les cuente, sino ustedes cuando me preguntan cosas, me hace entender qué más debo de saber, qué más debo de explorar, qué más debo de investigar y juntos construimos el conocimiento. Entonces yo también muy agradecida con ustedes por prestarme su tiempo en esta búsqueda de trabajo. Así es. Así es. Muchísimas gracias, chicos. Espero que me acompañen el jueves. Ayúdenme a compartir para que seamos cada día más quienes es la primera vez que se conectan. Los espero el próximo jueves. Cinti, gracias de verdad. Bonita tarde a todos. Hasta luego, buen día.
Bye bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bonita noche. Gracias, hasta luego. Bye Muchas bye. gracias, hasta luego.